entre ambas cámaras se tendrán que resolver en una comisión mixta. Bueno, para conversar respecto de este tema, saludamos a esta hora de la mañana a la historiadora, escritora y directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, a quien le damos la bienvenida. María José, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti por estar tan temprano, a esta hora de la mañana, acá en la radio, conversando de este tema y bueno, preguntarte tu reacción en torno a lo que se vivió ayer en la Cámara de Diputados. Bueno, la verdad fue muy lamentable el rechazo. Como bien mencionaron, esta es una reforma importante, una reforma que también viene a añadir puntos de los que venimos hablando al menos 20 años, ¿no? Entre las organizaciones. Y es un rechazo lamentable porque finalmente nuestra hipótesis es que la abstención de la ADC tiene que ver, obviamente, con un gallito político, con digamos, su reacción ante la cuenta pública, y eso genera, digamos, una especie de dominó donde finalmente no se está votando a conciencia. Si lo pudieron ver, el debate ayer fue de muy, muy mala calidad. Eh, y, y obviamente acá también hay una pregunta, bueno, de cómo vamos a avanzar y cuál es el compromiso del mundo político por erradicar la discriminación. María José, para que nuestros auditores puedan entender en qué consistía específicamente esta modificación, qué Sí, cosas cambiaba de lo que es la actual ley. sí. Mira, yo te diría que habían tres puntos para resumir, digamos, en esta reforma que eran bien centrales. En primer lugar, la ley antidiscriminación hoy día no previene la discriminación, ¿cierto? Sino que castiga, digamos, multa, etcétera, al discriminador. Entonces, en primer lugar, eso cambiaba, eh, se mandataba al Estado a prevenir la discriminación. Y eso lo hacía a través de la creación de una institucionalidad, ¿cierto? Es decir, un departamento dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde va a haber gente trabajando en prevenir la discriminación, hacer programas de políticas públicas, etcétera, etcétera. Y además aunar distintos servicios que hoy están separados, como Senama para el adulto mayor, el tema indígena, etcétera. En, en segundo lugar, también sabemos que comprobar una discriminación es muy difícil. Por lo tanto, los estándares internacionales y otras leyes similares lo que hacen es decir que lo más efectivo es dar vuelta, digamos, como se dice, la prueba, como se hace, por ejemplo, en los temas laborales, y si el juez ve indicios de discriminación, puede hacer que el acusado en este caso sea quien tenga que probar que discriminó. Eso también era algo bastante importante. Y en tercer lugar, también mejoraba todo lo que es el proceso, ¿no? Hoy día los procesos legales respecto a la ley son lentos. La indemnización, por ejemplo, va al Estado, no va a la persona, y eso es un desincentivo a la denuncia. Otro cambio importante que hacía era que la indemnización iba a la víctima, eh, y eso obviamente aumenta eh, el deseo de discriminar, porque no estoy sacando de mi bolsillo, no es necesariamente un gasto. Entonces, esos tres elementos eran bien fundamentales a la hora de robustecer la ley, mejorarla y también poder generar mejores datos sobre cómo, cuándo y quién discrimina en Chile. Sí, María José, mencionabas lo que ocurrió ayer en el Congreso, la baja calidad en los argumentos planteados por algunos parlamentarios y parlamentarias en el hemiciclo, pero no solamente respecto de eso, sino que derechamente también ataques por parte de algunos diputados, como por ejemplo lo que señaló el diputado Urrutico Echea, que no lo vamos a mencionar acá, pero No. que efectivamente fue No. bastante agresivo en el tono y las palabras que usó para argumentar su postura en contra de
de este proyecto. ¿Qué se podría decir de eso? Porque, por ejemplo, el ministro de Justicia hablaba de argumentos de temor. ¿Cómo lo definirías tú? Yo creo que más que temor, hay una ignorancia gigantesca en la Cámara, en general. Nosotros, bueno, los dichos de este diputado republicano han sido constantes. Él tiene una obsesión, pareciera, con la comunidad LGBTQ. Pero yo iría más allá de constatar su propia ignorancia. A mí me parece grave, digamos, que, que en la discusión nunca se habló del tema de fondo, y además decir que no es una ley hecha para la comunidad LGBTQ, es una ley donde trabajamos con organizaciones de discapacidad, de adulto mayor, ¿cierto? Etcétera, etcétera, porque es una ley general eh, digamos, para todos estos temas. O sea, te diría que una de las principales razones que hay en Chile históricamente para discriminar ha sido la condición socioeconómica, eh, ¿verdad? Eso es un tema, por ejemplo, que, que habló o ha hablado históricamente la democracia cristiana, ¿verdad? Radomiro Tomic, etcétera. Entonces ahí también nos sorprende la abstención de ese partido. Y finalmente, bueno, les comentaba que finalmente prefirieron una rencilla política, darle un golpe al gobierno, eh, que avanzar en esta ley que sigue muchas también las líneas ideológicas, digamos, históricas de ese mismo partido. Sí, María José, más allá de que nos lamentamos permanentemente de la calidad de la política y del nivel que tenemos en el Congreso actual, ¿no? Que es bastante lamentable en general, el nivel de las discusiones, etcétera. eh, es importante para la ciudadanía que quede claro que cuando se habla de ley antidiscriminación, a propósito de lo que mencionabas recién, discriminamos a los viejos, discriminamos a los más pobres, discriminamos a los extranjeros, discriminamos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, discriminamos a las personas con sobrepeso, discriminamos a los que tienen... La discriminación es una actitud Bueno, permanente. acá se discrimina hasta por colegio. Se discrimina por el colegio donde estudiaste, por favor, el barrio donde vives. Entonces, la discriminación es muy amplia y a uno le sorprende la ignorancia o la mala intención de parlamentarios, ¿no es cierto?, que argumentan ciertas cosas. Por supuesto que también se discrimina por género, se discrimina por muchas otras razones. Ninguna de esas discriminaciones debería ser aceptable. ¿Cuál es el paso que sigue ahora? Porque esto va a comisión mixta. Ya, bueno, sí, ahora va a ir a comisión mixta porque, bueno, esta ley partió en el Senado, se aprobó ahí, siguió en la Cámara y efectivamente ahí se rechazó. Va a ir a comisión mixta, donde ahí esperamos poder trabajar, digamos, con los que rechazaron, con el centro político, para hacer ciertas modificaciones que sean razonables, ¿verdad? Porque lo que queremos es, obviamente, que se apruebe esta ley. Entonces, bueno, yo creo que ahora a esperar que se conforme la comisión, vamos a seguir trabajando también en la observación que hizo la Corte Suprema respecto a esta ley y esperamos tenerla aprobada. No sé, esto va a ser lento, probablemente a fines de este año o el próximo año. Ujú. Bueno, María José, queremos agradecerte el tiempo que has tenido para conversar con nosotros a esta hora de la mañana y por supuesto vamos a estar pidiendo tu ayuda en otra ocasión para seguir hablando de estos temas. Que estés muy bien. No, muchas gracias, que les vaya bien. Buenos días. 7 de la mañana con 31 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero en breve regresamos con más informaciones.